Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, un gusto saludarlos en esta edición. Estamos con nuestros expertos de salud, de nutrición, la licenciada Diana Dovalina, experta en nutrición, y el licenciado Isaac Zavala, también experto en nutrición y genética humana, ¿verdad? Gracias. Bienvenidos. Gracias. El día de hoy queremos tratar un tema que nos han preguntado mucho por redes sociales y es sobre Helicobacter pylori. ¿Sí? ¿Está bien dicho? Helicobacter pylori. Sí. Quisiéramos que nos puedan hablar un poco de este tema y explicarnos cómo afecta a la salud. Diana. Claro que sí. Bueno, esta bacteria, hay una como que serie de especulaciones o dichos que, por ejemplo, actualmente se ha presentado mucho esta bacteria y que justamente las principales causas o las principales causas o que ocasiona básicamente es que tengamos una gastritis o la presencia de estas úlceras gástricas. Recuerdo que son muy comprometedoras, pero bueno, al final del día, ¿qué es esta bacteria? Bueno, es una bacteria que se encuentra presente en el revestimiento interno de nuestro estómago, forma parte de nuestra... pues de esta parte del tejido, se encuentra de manera natural, pero que esto es muy importante porque para poder ocultarse, para poder generar este tipo de padecimientos, está favoreciendo o reduce lo que es la presencia de la acidez, como para tener como esta amortiguarse y sobrevivir sobre todo, o bien empieza a introducirse a este revestimiento interno de la mucosa, que ahí es donde empieza o puede empezar a generar esta úlcera gástrica. Es muy importante que tengamos mucho cuidado con respecto a la higiene de nuestros alimentos, a la higiene de nuestras manos al momento de prepararlos, para poder evitar la infección de esta bacteria que llega a generar muchas complicaciones en la salud de las personas. ¿Cómo podemos saber que la tenemos? Porque es muy común el tema de la gastritis, de estos malestares, pero ¿cómo saber si es el Helicobacter pylori o no? Hay muchos estudios que se realizan, principalmente son estudios crocológicos, donde se hacen la evacuación o la evaluación de las heces fecales, en donde pueden determinar si está presente esta bacteria en este componente, ¿no? Para poder determinar si es una gastritis por Helicobacter, porque bueno, genera síntomas bastante similares a la gastritis. Y justamente hay muchísimos situaciones o causas que pueden favorecer el desarrollo de estos o la presencia de estos síntomas, y es importante saber qué es lo que le está ocasionando, ¿no? Y en muchas ocasiones se lleva a cabo este tipo de estudios para poder determinar si está presente el Helicobacter y de ahí tener ese tratamiento, porque el tratamiento principalmente se basa en antibióticos, que en muchas ocasiones suelen ser muy fuertes y que puede ocasionar también un desequilibrio en nuestra microbiota intestinal. Entendido. Isaac, bienvenido. Cuéntanos Gracias. un poquito acerca de este tema y qué podemos hacer como para detectarlo, qué podemos hacer, pues obviamente como para resolverlo, ¿no? Sí, de manera rápida. Sí, primero, la mayor parte de las personas en el mundo, el 50% va a tener Helicobacter pylori. 50%. Sí, o sea, es una bacteria que se puede transmitir muy fácil. Sobre todo cuando viven en un hacinamiento, personas que viven muy juntas, con uno que esté enfermo lo puede transmitir por medio de, no sé, tomar hasta en el mismo vaso, se puede transmitir muy fácil. Se transmite también por medio de heces fecales, de vómitos, de secreciones, y ahí, bueno, lo preventivo viene en el aseo, en la higiene, en tomar precauciones, no comer en calle, lavarse bien las manos antes de comer, después de ir al baño, etc. Y es muy difícil y complicado porque, de hecho, te digo, la mayor parte de la gente lo tiene, pero es inofensivo, puede vivir ahí mucho tiempo sin presentar malestares que se empiezan a incrementar cuando tu alimentación es completamente deficiente. Es decir, ya existe la bacteria, el Helicobacter, ya está ahí, pero tu alimentación pues son irritantes, son grasas, son azúcares que van a promover entonces la mayor parte de los síntomas, y provocados y causados por el proceso infeccioso, pues entonces se incrementan. Claro. ¿Qué es lo que se tiene que hacer entonces? Cuidar la alimentación. Puedes tener Helicobacter pylori, pero si tu alimentación es saludable, es baja en azúcares, baja en grasas, lo más probable es de que puedas mantener en un estado pausado todos los síntomas. Okay. Y en caso de que ya se manifieste como tal el periodo infeccioso, lo que se recomienda... ¿Qué síntomas podemos
reconocer? Como decía Diana, principalmente como si fuera una gastritis. Dolor En la boca del estómago muy fuerte. Inflamación, sangrados, inclusive a veces hasta vómitos. Si se vomita sangre, entonces ya es urgente, ya es porque se rompió alguna úlcera y se está desangrando por el estómago. Pero entiendo que el dolor es más allá de lo común, ¿no? De cuando a lo mejor nos excedimos un poco en la comida, cenamos mucho y quizás estamos inflamados. Y no se quita. Pero se va, esos dolores van y vienen, pero este dolor es constante, sí, es constante, permanente y va a continuar. Okay. Entonces en ese momento pues ir con un médico, el médico le va a hacer los estudios pertinentes. Cuando ya es una urgencia se hace una endoscopía para observar cómo está el sistema gastrointestinal, que normalmente se aloja en el estómago, en la mucosa o en la primera parte del intestino. Entonces el médico, por medio de algunos aparatos, pues pueden detectar en dónde está alojado. Y hago énfasis, la alimentación es importante, es decir, tengas o no tengas Helicobacter, la alimentación hay que cuidarla. Y cuando ya se tienen estos síntomas, pues todavía es mucho más razonable e importante que tengas que cuidar la alimentación. Hablando de alimentación, Diana, cuéntanos, Levasi, ¿qué papel puede jugar ahí o cómo puede contribuir antes, o sea, como preventivo o como parte también del tratamiento? Ay, perdón, claro, totalmente. En este caso es muy importante porque, bueno, Levasi antes que nada es un alimento completamente limpio y fácil de asimilar. En estos casos que tenemos esta inflamación tan constante, esta irritación en la mucosa gastrointestinal, pues también se pierde la capacidad de digerir los alimentos, se pierde la capacidad de incluso absorberlos. Como lo mencionó Isaac, no solamente altera lo que es el estómago únicamente, sino que puede llegar a migrar a la primera parte del intestino. Entonces, es importante brindarle alimentos o nutrientes que vayan a favorecer la desinflamación del tejido, que también sean mucho más sencillos o más fáciles de asimilar, de digerir, para que no estemos como que sobreestimulando este tejido que de por sí ya está dañado y ya está irritado. Y aquí entra es una excelente opción lo que es Levasi, porque bueno, lo podemos preparar tal cual solamente en agüita y les va a calmar muchísimo también lo que son los síntomas. Es un alimento que contiene muchísimos antioxidantes, desde selenio, el zinc, la vitamina A, la vitamina E, también sabemos que es precursor del glutatión. Nos va a ayudar bastante con la cicatrización de esas úlceras una vez que se lleve el tratamiento pertinente, que estemos cuidando también la alimentación, eliminando estos azúcares y estas harinas refinadas. Nos va a ayudar con su vitamina A, nos va a ayudar con el ácido glutámico para poder tener una cicatrización adecuada, porque también es importante mencionar que una infección por Helicobacter pylori puede desencadenar o puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. Porque existe una mutación en las células. Entonces, justamente esta adecuada cicatrización nos puede favorecer muchísimo. La recomendación de consumo de Levasi que podríamos nosotros tener, dependiendo de la situación, por ejemplo, no sé, una persona que ya ha pasado esta fase activa, que está como en esta etapa, podríamos llamarle de remisión de la infección, que ya nada más estamos tratando de cuidar muchísimo su alimentación, sería mantenernos en 6 cucharadas de Levasi al día. 6 por día. 6 al día, podemos distribuirlas, no sé, en 3 tomas de 2 cucharadas, como agüita de uso, agüita de tiempo. Ya, por ejemplo, si es una fase muy activa, en donde probablemente haya este riesgo de hemorragias nuevamente, o a lo mejor la alimentación se ve todavía mucho más comprometida, ahí yo me podría elevar incluso hasta unas 8 o 9 cucharadas al día, para que de esta manera reciba todo este aporte de nutrientes y que podamos favorecer la cicatrización. Qué maravilla. El lactoserum es esencial en este tipo de enfermedades porque precisamente como está afectado el estómago no comen. Exacto. Uno de los síntomas que tienen es falta de apetito. No comen, hasta el agua les lastima. Entonces, algo característico del lactoser que me encanta es que su pH es alcalino. Okay. O sea, promueve precisamente a que la acidez pueda disminuir, baje y entonces pueden tolerar más alimentos. Sí, y eso es benéfico. Sí, hemos escuchado muchos testimonios de personas que justamente lo que dices, tienen mucha irritación, no pueden consumir alimento, a veces no pueden consumir ni líquidos, pero empiezan a tomar Levasi y esto empieza a disminuir las molestias y les abre la posibilidad de seguir su alimentación, digamos, de manera más normal.
Entonces sí, es apasionante, es importantísimo Levasi Lactoserum, cómo actúa, cómo favorece tantas cosas, y por eso es que nos emociona y nos enamora tanto. Así que bueno, son temas que podemos tratar por muchísimas horas, pero yo creo que aquí lo importante es darle a toda nuestra gente pues una asesoría principal en este momento general, pero si alguna de las personas tiene dudas o alguna pregunta específica o alguna recomendación técnica, o ya para acudir a consulta, o ya tiene la enfermedad diagnosticada y quiere alguna dieta, quiere algún tipo de tratamiento especial, pues nos puede contactar, escribirnos aquí en la caja de comentarios, buscarnos en redes sociales y buscar a nuestros expertos de salud y nutrición, ¿verdad? Entonces, sí, Anita, muchas gracias como siempre. Isaac, muchas gracias. Y estamos próximos a presentar muchos más temas. Acuérdense que estamos para servirles con mucho gusto en Levasi. Bienvenidos. Gracias.